Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo. Hoy, 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras del 2026, viernes, 8:06 de la mañana. Estamos en Noticias con Café por Bonita Radio. Recuerden que siempre que estamos aquí, el último día de la semana, tratamos de ir a qué ha pasado. Y definitivamente lo más que ha pasado en el mundo de las noticias tiene que ver con el escándalo de Susan Roy Fuertes, Susi para sus conocidos. Vamos a hablar de cómo quedó esta semana, de lo que está pasando, sobre todo de lo que trasciende, de quién es la fiscal. Ya tiene nombre la sacrificada, que hizo ese informe. Lo menos que tiene son barbaridades de redacción, pero sobre todo la justificación para entender que hay que cerrar o había que cerrar el 30 de octubre el caso de investigación contra Susan Roy Fuertes, hoy secretaria del Departamento de la Familia. Vamos a hablar de la gobernadora de la Universidad de Puerto Rico. ¿Dónde está hoy la Universidad de Puerto Rico? De las mentiras que se vierten en los medios tradicionales y que los medios no aclaran, sobre todo los periodistas. Y definitivamente una noticia importante en el contexto de la protección de nuestros bienes de patrimonio público. ¿Recuerdan la investigación grande que hiciéramos entre el 2022 y el 2023 sobre la bahía estuarina de Jobos en Salinas? Tiene un final en términos de un caso en el tribunal que le impone una multa de $50,000 a un caballero que fue uno de los que desarrolló esas áreas de la bahía, a pesar de que son, además de reserva natural y bienes de dominio público, no se puede construir ahí. Mangle, relleno de mangle y todo. Vamos a hablar sobre eso porque es importante que por lo menos vemos una lucecita al final del túnel con relación al gobierno de Estados Unidos y la fiscalía de Stephen Muldrow. Y definitivamente lo que tiene que ver con los cabilderos, cómo volvemos a detectar quiénes son los eslabones perdidos en este caso de la guerra que tiene Tomás Rivera Chatz con Jennifer González con relación a los contratos. Y por qué es importante insistir en quién está casado con quién. Todo el mundo finalmente se retira. Ya me di cuenta que hay un audio. Vamos a ver si ya no hay un audio. Sí, aparentemente ya no hay un audio. Se tienen que haber vuelto locos ustedes diciéndome, ¿se escucha algo?
Que le duran los puestos. Ya lo quité. Bueno, caramba, perdonen, pero es que me embollo con ustedes hablando y bueno, no miro. Y mala mía. Yo espero que no haya sido mucho lo que estaba así, pero eran unos segundos porque es sobre la Universidad de Puerto Rico y es importante que hablemos sobre eso. Así es que ese descubrimiento lo vamos a traer con imágenes, sobre todo con un video de quién es la última esposa, que es importante en el contexto de cómo se están dividiendo las facciones en el Partido Nuevo Progresista, los contratos para los cabilderos y los amigos de Tomás Rivera Schatz versus los que quiere seguir controlando la gobernadora a través de Francisco Domenech, Politank y otros tantos. Vamos a todo eso, gracias. Ya se fue el video. Se supone que ya se fue. Ok, espero que sí. Bueno, gracias por estar y sobre todo recuerden, si quieren y pueden donar, lo pueden hacer a través de este chat siempre que estamos en vivo. Gracias, Florence Ramos, por estar por ahí. Por ahí está también Tito Crespo y FIFA desde el oeste. Bodrogo, Nelson Guzmán, Iris Minerva Elías, Luz Díaz desde Winter Garden, Yuyo González, Heidi Ramírez, Irvin Maldonado, Vivian López Pérez, Crisi de Vázquez desde San Germán, Madeline Rivera Ramos, también está por ahí J. Rodríguez, Sandra Infanzón, Miss Bernie, Madeline Rivera, Mildred Lozada, Aixes Camilo desde Fajardo, Ilka, Norma Rodríguez, Elizabeth Linares, Julia Rodríguez también está por ahí, Irving, Edgardo Gómez, ¿quién está ahí? Ivonne Padua, Brenda Liz, Carolyn Miranda, Martina Arroyo Dávila, saludos Martina, Luis Daniel Ortiz, todo el mundo por ahí tempranito, y vamos a empezar tempranito, porque hoy es viernes y tenemos que irnos a descansar un poco. La verdad es que, oigan, cuidado con el COVID otra vez, ¿saben? Porque a mí esta tosecita boba, por no decir otro nombre, que ustedes ven que tengo, es de ese COVID. Así es que, cuidado por ahí. Bueno, vamos a esta nota que a mí me parece tan importante destacarla. Porque ayer el fiscal federal Stephen Muldrow envió comunicados de prensa para establecer que había detenido a la persona que más allá del 2019, porque fue después del 2017, así estaba esta propiedad en el 2019 en la bahía estuarina de Jobos, y la encontró en el 2022 cuando fue acusado el gobierno de Estados Unidos de esta manera así desarrollada. Yo me acuerdo que esta es una de las propiedades más grandes que tenía la bahía estuarina de Jobos, y voy a ver si puedo encontrar, no creo que lo encuentre, ya es muy tarde. Pero esto es importante porque esta es la gente que estuvo suficiente tiempo por la libre después del huracán María, sin que los gobiernos del Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González Colón movieran un dedo para que allí hubiera justicia ambiental, porque todo lo que se hizo en el área de la bahía estuarina de Jobos es precisamente ilegal en el contexto de construir en el bien de dominio público, incluso en violación de las leyes federales como es el Clear Water Act. Y en este caso, el fiscal federal logró una convicción, obviamente se hizo culpable, porque es que después de eso que usted hace, después que los federales lo cogen con una evidencia que tiene que ver con no solamente las imágenes de antes y el después, todo lo que se desarrolló allí, la evidencia física, el concreto, etcétera. Y todo esto alega el fiscal federal que ocurrió entre el 2020 y el 2022. 2022 tenía varias estructuras construidas, nosotros las vimos, trajimos videos, incluso un gazebo. O sea, aquello realmente era una construcción como si pudiera disponer del bien de dominio público. El acusado convicto se llama Orlando Rivera Alejandro, se declaró culpable en violación a la ley de aguas limpias y finalmente le van a imponer la reconstrucción del área a través de una multa de $50,000. Además de la multa de $50,000, tiene que aclarar el área, remover todas las estructuras y las alteraciones hechas
que fueron los que motivaron el daño ambiental. No olvidemos que la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Jobos es una reserva como tal desde el 1981, que el Estado así lo estableció. Y lo más importante, que no olvidemos que con relación a esas investigaciones que se dieron alrededor de la protesta y de todo lo que tiene que ver con la bahía, hay un recurso de reivindicación de tierra para todos los que están allí, que utilizaban no solamente esas estructuras ilegalmente construidas, hay hasta casas de cemento, como casas de verano, sino que las alquilaban, como había hasta un parque de campers, y las alquilaban a corto tiempo en los famosos Airbnb. Así que todo eso se supone que hay un caso en el tribunal, y fue la ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, quien llevó el pleito, y sé que Homero González era el abogado principal, así que no sé dónde está, pero es un caso que está allí precisamente para reivindicar las tierras del pueblo de Puerto Rico, sobre todo de Salinas, porque allí es que está la bahía, la reserva. Y bien importante, recordemos que estos son los mangles que protegen a las comunidades aledañas. Allí están las mareas. Precisamente cuando viene el huracán. Lo que pasó en el 2017, limpió el área y le dio oportunidad a esa gente sin recursos naturales, sin policía de Puerto Rico, por la libre, de que construyeran allí. Porque aunque habían instalaciones antes ilegalmente construidas, las más se dieron después del 2017. Así es que ahora había un proyecto, y hay un proyecto de la Universidad de Puerto Rico para reconstruir esa bahía, lo que se puede hacer, precisamente porque además de lo natural y de que es un bien de dominio público, es protección en los momentos en que pasan los ciclones y las catástrofes o los movimientos climáticos para las comunidades. Seguimos con la Universidad de Puerto Rico, hablando de la bahía, que sé, porque conozco gente que trabaja alrededor de la bahía, que son de la Universidad de Puerto Rico, porque eso es a lo que se han dedicado. ¿Quién más llegó por ahí? Mary Fonseca, Holguinés, Rita Guzmán, Julio Vargas, Vega, Hilda Rodríguez. También está por ahí Luis Daniel. Bueno, Universidad de Puerto Rico, hay dos cosas pasando que me parecen importantes. En primer lugar, lo que tiene que ver con quienes se unen a la protesta. Y ayer hubo una conferencia de prensa donde se estableció por parte de profesores universitarios del recinto de Río Piedra, en este caso, que Sayira Jordán tiene que renunciar por tantas cosas, entre otras, que nadie quiere trabajar con ella. Porque es que los mismos PNP de la universidad, que tienen un poquito de más luces, no pueden trabajar con Sayira Jordán. Me pareció interesante eso que dijo esta profesora. Y lo voy a colocar, lo voy a poner 2 veces. También está el comunicado de prensa que gestionaron ayer en esa conferencia. Y es bien corto. Lo voy a colocar para que ustedes tengan una idea de lo que dice esta profesora, que me parece que es lo más importante que ocurrió en esta conferencia de prensa ayer, que ya no son los estudiantes solamente, los profesores que hace mucho tiempo no lo hacían, se unieron y están haciendo sus esfuerzos de visibilización a través de la Asociación de Profesores Universitarios. Vamos a escuchar a esta profesora. Que le duran los puestos directivos, todo el mundo finalmente se retira. Fíjense, como dice la profesora, todo el mundo finalmente se retira. Porque es que no hay manera de trabajar con Sayira Jordán con las posturas que viene, con lo que ella plantea que es su proyecto, que es un proyecto totalmente enajenado a lo que es la función y misión que tiene una universidad del Estado, en este caso en Puerto Rico.
A mí me pareció importante que la profesora lo dijera con todas las letras y sobre todo que trajera los puntos que trae ese comunicado de prensa y que tiene que ver con cuál es el problema que tiene hoy la Universidad de Puerto Rico cuando trae a una persona que, por ejemplo, plantea desde su estructura de administración que es de conversación, de diálogo en los conflictos que se generan en la Universidad de Puerto Rico y por otro lado limitan o están reprimiendo la capacidad de las certificaciones que deben salir de los senados académicos. Es decir, Sayira Jordán Conde ha llegado al punto de intervenir con la gobernanza para que no salga lo que la comunidad universitaria decide en uno de sus organismos principales con la Junta Universitaria, como son los senados académicos. Esta es Sayira Jordán en el siglo XXI. Esta es la amiga de Alexandra Lúgaro. No me voy a cansar de decirlo, lo siento, Alexandra Lúgaro. Aguante prisión. Esta es la hija putativa de Alexandra Lúgaro. Por eso es que vamos a seguir insistiendo. Y si no lo han escuchado, si no lo han leído, vayan y léanlo. Lo que escribió Guayonex Padilla de las similitudes entre el personaje del senador independiente hoy y de cómo llega Alexandra Lúgaro y cómo llega este otro. Hay que tener mente crítica. Yo sé que a ustedes les molesta, o a algunos de ustedes les molesta. Hay que leerlos, aunque nos tome tiempo, porque Puerto Rico no se puede permitir volver a votar por gente que no hace nada por el país, que está trabajando para ellos. Eso fue Alexandra Lúgaro, eso fue Sayira Jordán Conde. Y miren dónde están. Una de oficial del gobierno más corrupto de la historia de Puerto Rico en 3 administraciones. Y la otra haciéndole las maletas, cargándole las maletas al PNP en un medio tradicional. Y yo creo que cuando hablamos de Sayira Jordán tenemos que seguir insistiendo en eso. Porque la gente todavía vota porque son bonitos o porque son flaquitos y, o sea, sí, esas cosas pasan. Y la estridencia, el ruido es brutal. Y esa es Sayira Jordán en la Universidad de Puerto Rico. Y ayer los profesores dijeron, vamos a salir, y salieron. Nosotros publicamos no solamente esta parte de la conferencia de prensa, que es bien breve, son 9 segundos, lo quise sacar porque me parece que era revelador de cómo los profesores están diciendo, esto es lo que nosotros tenemos como presidenta. Alguien que no quiere, que no puede trabajar con ella, que no se puede trabajar con ella. Y la universidad hoy está en ese momento neurálgico. ¿Pero qué hace Sayira Jordán? Sayira Jordán se va con los fotutos que tiene allí de comunicadores a entregarle a los medios tradicionales información de que se fueron 1,000 estudiantes que desistieron de entrar en la Universidad de Puerto Rico. Yo sabía que era información manipulada, porque la Universidad de Puerto Rico, el que conoce la universidad, sabe cómo hay una lista de espera en sus diferentes recintos, porque todo el que quiere entrar a la Universidad del Estado, porque además de más barata, es mejor educación, o por lo menos así lo ha sido consistentemente con las crisis y los problemas que tiene hoy. Y se queda una lista de espera. Pero yo quiero traerlo, yo conozco el proceso, pero yo creo que quien mejor lo puede decir, lo dijo ayer en un mensaje en su Facebook, y es la economista Marta Quiñones, a quien reconozco, a quien siempre le he dado toda la posibilidad que se merece de ser reconocida como una economista desde los ángulos menos ortodoxos y mucho más liberales y progresistas, como se puede leer la economía, en este caso haciendo análisis de la de Puerto Rico. Y Marta Quiñones
la información que trajeron los medios, ella la discute aquí precisamente para plantear que no conocen la universidad. Y yo quiero que ustedes lo vean y lo discutamos. Dicen en las noticias que 1,000 posibles estudiantes retiraron su solicitud de la UPR. Lo que no dicen es estudiantes que lo que no dicen es que esos estudiantes, que eso es normal. Cada año 1,000 se retiran porque consiguieron una beca en otra universidad exterior o se mudan. Lo que no dicen es que por cada 1,000 que se retiran, 2,000 esperan ese cupo. Tienen el promedio, pero no había cupo. Eso sucede en programas con mucha demanda en la UPR y es con lo que se trabaja cada año. Esos estudiantes se acomodan en otro programa, piden reconsideración y esperan por ese que a última hora se retira. Se nota que desconocen cómo funciona la universidad y utilizan argumentos falsos para engañar al pueblo. Miren, cuando una lee esto, pues le tiene que dar vergüenza ajena porque yo soy periodista, no soy profesora de economía. Yo soy periodista y a mí me da vergüenza ajena que haya periodistas y hayan quienes se quieren pasar todavía hoy como periodistas, pero son productores de contenido de medios tradicionales que lo que hacen es cargarle las maletas al PNP porque PNP son. Se atrevan a titular una historia diciendo que se retiraron 1,000 tratando de establecer que se retiraron por la huelga que tienen los estudiantes hoy. Mire, más demagogia que eso. Lo que pasa es que ellos son burdos y son cutres. Decía yo con un amigo el otro día que por eso yo quiero estudiar a Goebbels, porque Goebbels era todo lo perverso que fue en la propaganda. Pero era inteligente. Estos son cutres. Y cada vez que titulan y cada vez que se van con la gritería para establecer que los estudiantes son los culpables, que la gente no entre a la universidad, que hayan 1,000 que se quedaron fuera, que no quisieron entrar por favor, dan vergüenza y a mí me da vergüenza ajena. Porque algunos de esos medios están regentados, o por lo menos a nivel editorial, dicen que por periodistas. No, bendito, más respeto al periodismo puertorriqueño. Más respeto. Y yo vuelvo y repito, gánese la vida como usted se la quiere ganar. Que la historia le pase factura. Pero no venga a decir, no venga a mal utilizar el oficio para decir que usted es eso, cuando realmente lo que es un cargamaletas del PNP y de las facciones que sean hoy en el Partido Nuevo Progresista. Diga la verdad. Y yo creo que lo que trae Marta Quiñones es como para que usted se lo aprenda. Ahora digo yo, ponlo en la nevera. Como ya dice, piénsenlo. No, yo no digo piénsenlo. Yo digo, ponlo en la nevera. Porque esta es la realidad. Sí, todos los años hay quienes desisten, como dice ella, porque tienen una beca, porque los cogieron en otra universidad. Y hay 2,000 que están esperando que pasen los próximos 1,000. Sayira Jordán, un poco de más respeto, porque siempre le voy a recordar algo. Habemos medios y periodistas que nos respetamos. Y mientras ustedes sacan esas barbaridades para tratar de engañar al país, como dice la profesora, habemos medios que hacemos el análisis aun cuando tengamos que decir que son periodistas mediocres o sencillamente que le cargan las maletas al PNP, que son fotutos del PNP. No tengo ningún problema con decirlo. Y que conste, me debato con ellos y ellas donde quiera que haya una discusión honesta sobre el periodismo de hoy. Me debato sin ningún problema. Así es que cuando quieran, y ellos saben y ellas saben quiénes son. Periodistas, yo no discuto con fotutos del PNP, que son expolíticos como Alexandra Lúgaro, entre otros. No, periodistas. Que ellos dicen ser, y ahí tenemos la discusión que sea. Vayamos entonces al tema que ocupa ya 2 semanas.
desde que José Carlos Sánchez sacó la información de Susan Roy Fuertes para sus conocidos Susi, que le dio un contrato a Hacienda Don Luis, pero realmente era para satisfacer a un tercero, Wilfredo Benítez González, con quien mantiene una relación hace 20 años. Y el problema de esto es precisamente, además de que es una persona allegada que está satisfaciendo a una persona allegada a ella a nivel personal, estamos hablando de que está utilizando un contrato de gobierno, erogación de fondos públicos, para no traer al tercero, pero obligar al segundo a que le dé el contrato. No hay contrato entre Hacienda Don Luis, que es el empleado, el dueño del hogar, que logró el contrato, pero que le exigieron que trajera a Wilfredo. Si dije William me equivoqué. Wilfredo Benítez González. El tal Baby. Entonces, esta semana la gobernadora sale y dice que no hay ningún problema porque ella no firmó el contrato. Vuelvo y le digo, gobernadora, ¿qué problema tiene usted con esa defensa? La defensa, porque no es cierto, la responsabilidad es de la directora del programa, como también del secretario del Departamento de Salud. Ojo, yo estoy clara. Los $60,000 que pagaron por ese ofensor sexual que me cuestionaba la amiga Katherine Angueira esta mañana porque no está preso. Honestamente, no sé por qué no estuvo preso. Es un ofensor sexual, está en el registro de ofensores sexuales. Y esa persona, en este momento, se cuestiona por qué se pagaron $60,000 para él solamente, independientemente de los problemas de conducta, etcétera, etcétera. Pero es que está atravesado el contrato para One Source Investigation, un proyecto de sociedad entre Nadal Zárragas y Wilfredo Benítez González, que ha tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico, en este momento con una agencia de seguridad que se conoce como Altima Security, pero antes con la propia administradora de AMSCA en aquel momento, Susi Roy Fuerte. Pero justicia dijo que no iba a investigar. Y la gobernadora dijo ayer, insistió en que no le va a pedir al Departamento de Justicia que reabra la investigación porque eso está cerrado. Porque eso es, como dicen los medios tradicionales, la doctora Polo, caso cerrado. Bueno, lo que surge hoy me parece interesante. Porque lo que surge hoy es que en octubre del 25, cuando se cerró por parte de la secretaria del Departamento de Justicia, Chacha Gómez, esa investigación, el Departamento de Justicia tenía una fiscal de la División de Integridad Pública que de buenas a primeras la ascendió. El detalle es que no se sabe si fue exactamente por lo que hizo Melitza Ortiz, déjenme ver si es Ortiz Santiago, o por lo que coincidió en fecha. Porque, en efecto, la fiscal que hoy están sacrificando y dicen que fue ella la que escribió el maravilloso informe, que no se entiende en muchas partes, pero sobre todo que contradice la prueba, que contradice documentos, que no trae información puntual, como el hecho de que Susan Roy Fuertes tenía el mismo abogado de One Source Investigation, el abogado de la corporación que ella ayudó a que tuviera $30,000 al mes. Fue el mismo abogado que utilizó para hacer la declaración jurada ante el Departamento de Salud. Y todo eso, que esta Melitza, que es la que tiene las manos en los bolsillos, sea una fiscal que recibió un ascenso el mismo día en que Chacha Gómez, el 30 de octubre del 2025, dijo
que no había caso y que firmó un informe que supuestamente Melitza hizo. ¿Eso es problemático? Claro que es problemático. Porque, de hecho, esta foto, para que sepan, es una foto de este año en que la directora de la División de Integridad Pública, vestida de marrón, la rubia, Sonia I. Martínez, está con Melissa Ortiz Santiago en una actividad de charla en el departamento, en la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo. Y yo creo, y es Osorio Santiago, es Melitza Osorio Santiago, que lo más importante de este asunto es que aclare Chacha Gómez si fue una casualidad o realmente el mismo día en que ella firmó ese informe iba a someter el nombramiento. La Fortaleza. Recordemos que la Secretaría de Justicia hoy era la directora de la División de Nombramientos Judiciales y de Investigación del Personal que iba a llegar al gobierno de Puerto Rico más limpio de la historia de Jennifer González Colón. Ella era la encargada de revisar los resúmenes. Y ahí están. Y el resumen de Melitza Osorio Santiago llegó el mismo día en que el informe bajó con que no había causa para creer que no debían investigar a Susan Roy Fuertes. ¿Casualidad? No lo sé. Melitza Osorio Santiago, fiscal de la División de Integridad Pública, debería contestar esa pregunta, mínimamente. Porque aquí lo que se está cuestionando es la pureza de los procedimientos, como el Departamento de Justicia le está tirando la toalla a Susan Roy Fuertes, cuando hay suficientes documentos. Si no quieren si no quieren llamar a Eliud Colón, al dueño del hogar Don Luis, ahí están los documentos, ahí están las declaraciones juradas, las contradicciones, la realidad de que incluso Susan Roy Fuertes se paseaba y llegaba a las reuniones en el Departamento de Salud en el carro del abogado y el del dueño de One Source Investigation, Jesús Nadal, que se está imputando que tiene una relación con el socio de Jesús Nadal. Y nada se investigó. Y dijo Melitza, dice el Departamento de Justicia que fue Melitza. Yo les digo, ese informe no está firmado por Melitza Osorio Santiago, está firmado por Chacha Gómez. Y dice en ese informe que todo lo que pasó en esa relación contractual es normal, que es uso y costumbre en el gobierno de Puerto Rico. Aclaren, en el gobierno corrupto del Partido Nuevo Progresista. En el gobierno mínimamente con apariencia de conflicto y corrupto de este partido. Porque eso no está enlepado en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Eso no está en ningún reglamento. Está circulando un memo que parece, o alguien está trayendo, periodista está trayendo, que es la justificación. Yo no creo que haya memo alguno que justifique lo que hizo el Departamento de Justicia, primero de Domingo Emanueli y después de Chacha Gómez con este caso. Es que no hay manera. No hay manera. Ahí estaban todos los elementos para llevarlo ante un juez y que un juez decidiera si la cintila de evidencia estaba ahí. Pero el Departamento de Justicia de Jennifer González Colón cerró la investigación y cuando la cerró, dejó de traer elementos de juicio que están, elementos documentales que están ahí en esa evidencia, y dijo que todo era normal. En el curso normal de las contrataciones. Y entonces, yo creo que la peor semana de Jennifer González con relación a otro escándalo, Ciary Pérez Peña, sabemos que toda la información que se le está dando, incluso a los medios tradicionales que son
los que reciben la información de parte de Tomás Rivera Schatz y su grupo, es de los propios cabilderos que están peleando entre una facción y otra. Definitivamente eso es así. Pero hay un elemento importante en esta semana, que es la insistencia de la gobernadora en hacer ver que no pasa nada, que todo está bien en su gobierno y que esto no va a tener repercusiones. Ya yo vi hoy que salió Miguel Romero, que ustedes saben que le está pisando los talones a Jennifer González para correr en el 2028, diciendo que lo más terrible de todo esto es que esto le hace daño a la administración de Jennifer González y al Partido Nuevo Progresista. Yo se lo dije ayer. El problema de Miguel Romero es que él está tratando de, como dice mi amigo Tato, poner fondillos a la pared. Pero va a tener que asumir posiciones. Porque él está entre Tomás Rivera Schatz y Jennifer González. Y tan mala es la estrategia de overkill de Tomás Rivera Schatz en contra del Partido Nuevo Progresista como la de Jennifer González de insistir en quedarse con gente que la hacen ver como una corrupta. Porque todo lo que ha ocurrido con Ciary Pérez Peña, con Verónica Ferrayoli, con Francisco Domenech, con ahora Susan Roy Fuertes, es precisamente que el gobierno de Puerto Rico a su gente no las investiga. Y tengo que decir que es lo mismo que hace Tomás Rivera Schatz. Porque en esa pelea los dos son uno. No es que uno es bueno y el otro es malo. Aquí hay un problema precisamente de lo que en psicología se puede llamar que no hay manera de discernir entre el bien y el mal, porque están hechos exactamente de lo mismo. Y la pelea por los contratos está sacando la piel de toda esta gente. ¿Eso no se va a acabar? No creo que se acabe. Hasta el último momento. Y obviamente ya hay gente resintiendo que el partido puede tener un serio problema para ganar las elecciones por todo ese nivel de corrupción, de encubrimiento. ¿Qué hace ayer el portavoz de la minoría del Partido Popular en el Senado, Luis Javier Hernández? Le envió una carta ética y le envió una carta al Departamento de Justicia. Chacha Gómez llegó, dijo que no va a reabrir nada. Y ayer la gobernadora dijo, no, es que no, aquí no hay que reabrir nada. ¿Qué hizo Luis Pérez Vargas, Tomás Rivera Schatz, que le confirmó a la esposa el año pasado para un puesto de fiscal? Estoy dispuesto a investigar. Gente, de eso es lo que se trata. Y no va a investigar en un mes. No, eso le toma meses. Para ver si la controversia se aplaca. Para ver si esto baja. No va a bajar. Porque hasta que no suelte los contratos Francisco Domenech, hasta que no se siente a negociar con Tomás Rivera Schatz, no va a bajar la tensión. Porque yo me imagino que Katy Erazo le tiene que estar diciendo a Tomás, tenemos problemas. Estamos cortos de chavos. Sería interesante saber cuánto cobra Catherine Erazo, porque yo sé de gente que ha recogido dinero para partidos políticos que no cobra, pero sé de otra gente que cobra. Y me dicen que Katy Erazo es una de ellas. Y Katy Erazo ya le tiene que estar haciendo, estamos tarde, hay que recoger chavitos. Los otros días tuvieron un evento en la casa del presidente de Coca-Cola, Luis de la Cruz. De la Cruz. No me recuerdo ahora mismo si es Luis. Luis es un amigo mío. Pero eso es lo que mueve a esta gente a tener la batalla campal que tienen. ¿Por qué? Y ahora vamos a entrar en el área de la Administración de Servicios Generales. Porque Tomás Rivera Schatz, cuando decidió hacer esta estrategia, se sentó e hizo el organigrama de las agencias. Sabemos lo que hizo con el Ejecutivo desde el punto de vista de la Administración de la Justicia. Todos los fiscales, todos los procuradores, todos los miembros de esa fuerza que van
a manejar el derecho para ir en favor del pueblo supuestamente, son nombrados son nominados por la gobernadora, pero confirmados por él, y él decide quién es quién, incluso en el Poder Judicial. Todavía no sabemos lo que va a pasar con esa ley, pero el Senado quiere aprobar la ley de intervención en el Poder Judicial para darle el poder administrativo a la jueza presidenta. Y eso va a colocar que Tomás Rivera Schatz ordene quiénes van a ser los administradores, los jueces administradores de todas las regiones. De esa democracia que estamos hablando. Siéntese con cualquier PNP y pregúntele, oye, ¿tú sabes qué? El manipuleo de Tommy incluso incluye quiénes van a juzgar a tu nene y a tu nena cuando llegue allí al tribunal. Que no saben un divino de derecho y mucho menos de administración. Que los jueces buenos se están volviendo locos con los fiscales que no saben derecho y que llegan a chapucear los casos. En todo eso, Tomás Rivera Schatz dijo, me tengo que adueñar de la Administración de Servicios Generales. ¿Cómo usted se puede adueñar de la Administración de Servicios Generales? Pues Tomás Rivera Schatz lo resolvió en la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet. Ya cuando Wanda Vázquez Garcet era gobernadora, todavía era Ricardo Rosselló Nevares, porque recordemos, ¿dónde estaba el esposo de Carla Mercado? La hoy administradora y principal de compras del gobierno de Puerto Rico. En Fortaleza con Ricardo Rosselló Nevares. Antonio Maceira. Ese era. Y era Team Tomás Rivera Schatz. Pero estaba tranquilo con el Ejecutivo porque Tomás Rivera Schatz dejó tranquilo a Ricardo Rosselló Nevares. En un momento, sabemos lo que pasó en verano del 19. Cuando eso ocurre, lo más interesante es que Tomás Rivera Schatz dice, pues aquí me quedo. ¿Y con qué me quedo? Con la Administración de Servicios Generales. Voy a convertir a Carla Mercado en la principal compradora y la hago administradora. Una posición de 10 años, igual que un juez del apelativo. Ya mismo enmiendan la ley y la convierten a 15 o 16 años como hicieron con los fiscales. O sea, no olvidemos que a ese nivel estamos en este país. Pues, ¿qué tenía que hacer con Carla Mercado? Colocarla ahí. ¿A quién colocó ahí? Al cabildero, al que ya se había ido de la administración de Wanda Vázquez Garcet cuando salió en defensa de Ricardo Rosselló Nevares cuando era secretario de Asuntos Públicos. No pudo más y se fue y empezó a tener contratos. ¿Con quién? Con Tomás Rivera Schatz. Porque es que yo no quiero que se olvide realmente cómo es que esto se ha construido. ¿Y qué hizo Tomás Rivera Schatz? Bueno, pues primero, obviamente, poner ahí a Carla Mercado. No tuvo ningún problema con la administración de Pedro Pierluisi. Claro que no. No podía tener ningún problema porque realmente lo que pasa con Carla Mercado es que viene de ese grupo y con quien estuvo de pipí cogido, como dicen los catalanes, Tomás Rivera Schatz, con Pedro Pierluisi cuando era gobernador. Así es que, ¿qué hizo? Lo tenía bastante cuadrado. ASG. Maceira empieza a subir en sus intenciones de ser cabildero. Tomás Rivera Schatz le empieza a dar contratos pequeños, pero cuando llega a la administración de Pedro Pierluisi, empieza a aumentar sus contratos con algunas agencias públicas como el Departamento de Recursos Naturales. Pero llega a la administración de Jennifer González Colón. Y en la administración de Jennifer González Colón, Tomás Rivera Schatz no contó con que el discípulo Antonio Maceira Saya iba a poder tener problemas, así como todos los allegados a él, porque no es solamente Maceira. Lo que pasa es que viene al caso Maceira hoy, porque el contexto de lo que vamos a hablar es precisamente cómo las esposas
tanto de Anthony Maceira como de Edgardo Rivera, su socio en MZLS, el bufete que tiene contratos con el gobierno, y de cabilderos y de cabildeo, son precisamente parte de la ecuación en la Administración de Servicios Generales. Así es que Anthony Maceira empieza a subir, y así empiezan a subir los contratos de Maceira en el gobierno de Tomás Rivera Chats desde el Senado. 180,000 primero, 150,000 después, en un solo año, en el 2025, $330,000. El contrato del Departamento de Recursos Naturales se lo cancelan precisamente por el problema que tiene Maceira, que empieza a chocar con la pared de Francisco Domenech, al igual que Tomás Rivera Chats. No tiene más contratos en el gobierno de Puerto Rico, pero se lo cancelan porque en esa pelea Tomás Rivera Chats coge la bandera de la Parguera, una buena bandera para él. Hay mucha gente detrás, sobre todo de su amigo Eliezer Molina, y coge esa bandera y dice, eso es ilegal. Lo que es cierto, Anthony Maceira dijo lo que viene diciendo la Universidad de Puerto Rico desde el día 1 que se construye en la costa. Los científicos de la Universidad de Puerto Rico. La gente que protesta, las comunidades, la gente que le han tratado de cerrar el portón de la playa. ¿Y qué pasa con Tomás Rivera Chats? Empieza la pelea. Pero, en medio de todo eso, Carla Mercado sigue en ASG. Y nada más y nada menos que la esposa, gente, esta no es la prima, no, la esposa de Edgardo Rivera García, el ex juez del Tribunal Supremo, el hoy socio de el cabildero Anthony Maceira Sayas. La que ven en pantalla que habla es la presidenta de la Junta de Subasta de la Administración de Servicios Generales. ¿Cómo es que ustedes dicen que pusieron al cabro a velar las lechugas? Entonces Anthony Maceira Sayas en su Mercedes nuevo llega a los sitios con el favor de que su esposa es la administradora de Servicios Generales, y la esposa de su socio es en efecto la presidenta de la Junta de Subasta de la Administración de Servicios Generales. Entonces se supone que nosotros entendamos que esto es por casualidad. Era miembro asociada, la nombraron en el 2020. La nombró Wanda Vázquez Garcet en el 2020, miembro asociada de esa junta. Y en el 2025 le hicieron presidenta. Fíjense qué interesante. Le hacen presidenta cuando Anthony Maceira Sayas tiene un bufete que sigue subiendo como la espuma gracias a los contratos que tiene con gobierno y con los cabilderos de los diferentes clientes que no registra. Nadie sabe quiénes son los clientes de Anthony Maceira Sayas, aunque se cuela. Francisco Domenech dice que uno de sus clientes es Deloitte, etcétera. Perdón, el cliente de Politank es Deloitte, que Maceira cabildea en contra del cliente de Politank, Deloitte. Cuando eso ocurre, la presidenta de la Junta es nada más y nada menos que la esposa del socio de Anthony Maceira, de Edgardo Rivera García. Pero no hay conflicto. Yo estoy segura que mañana salen y dicen que no hay conflicto. Y Tomás Rivera Chats nadie le pregunta. Y va a las conferencias de prensa, dice lo que les da la gana, 4 chorritos, y nadie le dice, oiga, este fulano. Porque es importante que sepa, Tomás Rivera Chats es el íntimo amigo de Edgardo Rivera García, el que fue y habló y fue el orador de su juramentación, de su jubilación, de la sesión donde lo jubilaron, porque llegó a los 70 años. Que fue
el que casó a Anthony Maceira Saya. O sea, yo lo lamento, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Un ex juez del Tribunal Supremo que trajo precisamente y confirmó Tomás Rivera Chats cuando Luis Fortuño lo trajo para aumentar la mayoría ideológica porque eran minoría y ellos querían mandar en el Tribunal Supremo y ahora quieren que enmiende la ley para que lo que constitucionalmente le da poder administrativo a la jueza presidenta se lo quiten. ¿Y cómo es que dicen que Tomás Rivera Chats no tiene nada que ver? Que esto es invento del periodismo puertorriqueño. Que lo que nosotros estamos hablando aquí de cómo se construyen estos negocios de cabildero, de cómo Anthony Maceira paga por anuncios que digan que él y Edgardo Rivera García son lo más grande y que tienen a las esposas trabajando precisamente en el lugar donde se dan los contratos millonarios por subasta, donde llegó Sectec. ¿Recuerdan la vigilancia electrónica de las escuelas? Y la compañía de el cabildero Politank versus los cabilderos de Tommy, que se empujó en la justa de subasta. Se lo dieron a Sectec. Y Génesis dijo, pero perdóname, si yo fui el mejor postor y supuestamente Sectec incumplió un pleito que fue a los tribunales. El Tribunal de Apelaciones confirmó que la Junta de Subastas se equivocó, que ninguno cumplía, no uno, ni los de Tommy, ni los de Diego, ni los de Ricardo, de Francisco Domenech. No cumplían. Y en diciembre del año pasado, el tribunal determinó que tenían que volver a realizar la subasta. Ah, pero esa es la gran presidenta de la Junta de Subasta. Esa junta fue la que aceptó esa subasta y se la dio a Sectec. ¿Y qué pasó? Porque el tribunal lo ordenó. Tienen que repetir la subasta de vigilancia escolar. Y yo recuerdo cómo el secretario del Departamento de Educación defendió a capa y espada el contrato que le iba a dar a Sectec. Que eventualmente traeremos la información de quién es Sectec, porque está bien interesante. Entonces, se supone que yo entienda como periodista que no hay ningún conflicto en que la esposa de los cabilderos sean las que decidan hoy y se sienten sobre las compras más grandes del gobierno de Puerto Rico con fondos públicos, porque no son con la chequera ni de Carla Mercado, ni de Maceira, ni de Carlos Rivera García, ni de su esposa Ana Miriam Silva Torres. No, con los chavos del pueblo de Puerto Rico. Y se supone que nosotros entendamos que ahí no pasa nada. Que la gente de la Junta de Subasta, la esposa de Carlos Rivera García, no tiene ninguna vela en el entierro de darle información a su esposito cabildero, ex juez del Tribunal Supremo, para que todo marche en bolines y se haga rico con Anthony Maceira Saya. La información está ahí. Aquilátenla. Súper importante. Mientras el país sigue buscando los chavitos para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar la comida, para pagar el plan médico. Pero ellos se enriquecen con el dinero del pueblo. Los verdaderos cuponeros, hasta ex jueces del Tribunal Supremo. Ahí están. Vamos a ver en lo que queda el asunto del registro de cabilderos, porque es interesante que Antonio Maceira insista en que no va a hacer no va a cumplir con esa disposición que es una orden ejecutiva que tiene fuerza de ley. Vamos a ver qué deciden, pero sigue siendo interesante. Así es que ahí está la información que trae el periodismo. Nosotros nos vamos. Recuerden, siempre que estemos aquí en vivo pueden contribuir a nuestro esfuerzo a través de este chat. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal, tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, y siempre con envíos de cheques o giros postales
a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y lo envían a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Raro que la diáspora no esté por ahí, pero sí, veo a Heidi Ramírez. Saludos, baby. Heidi, que veo que dijiste algo, que ese baby tenía que ser algo serio para Susan, que lo defiende a capa y espada, así es. Pero recuerden también, y no sé si mi amiga de Winter Garden, Florida, mi amiga Tata llegó por ahí, que siempre compartan todos nuestros contenidos, porque ahí está la sabiduría también de llegar a más audiencias, pero sobre todo seguirnos posicionando como un medio de comunicación que atiende la investigación, sobre todo el análisis, y trae todos los contextos con evidencia de lo que está ocurriendo en el país. Gracias por eso. Por aquí está Florence diciendo, yo me pregunto, ¿por qué la tienen en un hogar y no en psiquiatría forense? ¿No lo tienen? Sí, yo también. Pero les digo que se me ha hecho difícil conseguir información porque está bien protegida. Hay una laguna, como les dije, con relación al nombre, si lo puedo sacar o no, y yo honestamente me voy a evitar ese calentón porque no es necesario, pero sí, está raro. Voy a insistir. Así es que nos vemos, gente. Pásenla bien. Buen fin de semana. Hay conciertos. Vayan a los conciertos. Hay que divertirse. Hay que salir de lo que nos oprime. Pero sobre todo, descansen. Nos vemos el lunes en otras Noticias con Café. Que la pasen súper bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.